Te ruego por mi hermana Noemí, Señor, quien es la que va a servir, quien es el instrumento que has usado para esta noche, para que nos hables, Señor, sin temor, pero con temor delante de Dios y con temblor delante de Dios. Aleluya. Oh Señor, tu pueblo quiere escuchar, tu pueblo quiere comer en esta noche, tu pueblo, Señor, quiere, Señor, saciarse. Y yo sé, Señor, que tú estás sirviendo en este momento tu alimento, ese alimento espiritual que necesitamos para crecer, sí, para estar fortalecidos, sí, aleluya. En esta noche, Señor, te damos las gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermana Noemí. Aleluya. Aleluya, el Señor Jesús les bendiga a cada uno. Pueden tomar asiento en este momento. Aleluya. Este mes vamos a continuar con un nuevo tema. Se llama la santidad del cristiano. Vamos a estar enfocados en ello todo este mes. Vamos a ver la palabra del Señor en Juan 17:17. Les invito a abrir la palabra. Juan 17:17 dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. Vamos a ver esa palabra, amén. No sé si alguien se acuerda qué significa santidad. Does someone remember what holiness means? Separados, amén. ¿Qué más significa? ¿Alguien más sabe? Limpios, amén. Aleluya. Entonces, la santidad es un término para identificar algo que es separado, limpiado o purificado. Y nuestro Señor Jesús nos ha separado a nosotros con propósito de esa santificación. Si vemos en Efesios 1:4, aleluya, en Efesios 1:4, la palabra del Señor Jesús nos dice: según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos entonces que el propósito de Dios desde el principio ha sido que nosotros fuéramos santos, separados, ¿verdad? Separados para Él, pueblo suyo, aleluya, sin contaminación, sin mancha, sin pecado. Pero sabemos que en nuestra naturaleza, en la humanidad, ahora es eso distinto al plan de Dios, ¿verdad? Nuestra naturaleza en la carne está inclinada al pecado y nuestros ojos no ven más allá de lo carnal. Pero en Cristo Jesús tenemos una nueva vida, vemos con ojos espirituales y ahora vivimos guiados por el Espíritu. Si nosotros vemos en 2 Corintios 3:14-16, aleluya. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 3:14-16, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Vemos que aquí se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos aún creen que el Mesías no ha llegado, aún tienen ese velo, ¿verdad?
Pero a cada uno de nosotros se nos ha sido revelado que ya nuestro Señor Jesús fue manifestado en carne, que Él ya anduvo en esta tierra buscando, salvando lo que se había perdido, murió en la cruz por nosotros para darnos vida, para librarnos del poder de Satanás, ¿verdad? De todo pecado, llevó nuestro pecado, pero aún hay algunas personas, ¿verdad?, que aún tienen ese velo, ¿verdad?, que aún están cegados, que aún no conocen realmente la palabra del Señor, pero dice en el 16, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, para que conozcan más al Señor, debe haber esa conversión, debe haber ese arrepentimiento genuino de acercarse ante la presencia de Dios. Entonces, ahora nosotros ya no tenemos ese velo, nosotros vamos cada día conociendo al Señor y durante esa transformación y perfección a la nueva vida en Cristo Jesús, hay varios puntos importantes que tener en cuenta para permanecer en santidad en Cristo. Quiero que nos enfoquemos el día de hoy en Juan 15. Entonces les invito a abrir la palabra en Juan 15. Aleluya. Juan 15. Vamos a enfocarnos en los primeros versículos. Primeramente el versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Vemos acá que el Señor Jesús, ustedes ven en su Biblia, está en rojo, ¿verdad? Es el Señor Jesús hablando y Él dice que Él es la vid verdadera. Una vid, como ustedes ven acá, es donde va entonces el fruto de la uva. Entonces dice, yo soy esa vid verdadera, ese árbol que da ese buen fruto, y mi Padre es el labrador. Aleluya, nuestro Señor Jesús es el que va obrando en nuestra vida. Amén. Y dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Entonces vemos acá que luego habla de los pámpanos refiriéndose a las ramas, ya refiriéndose a nosotros. Entonces dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, para entender esto un poco más, quiero que veamos 2 Corintios 6, 16 al 18. Aleluya. 2 Corintios 6, 16 al 18. Dice la palabra del Señor: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Vemos acá cómo el Señor Jesús les dice que hay una diferencia entre su pueblo y el pueblo que no es su pueblo. Vemos que Él les dice que si ellos quieren ser su pueblo, quieren que Él sea su Dios, debe de haber algo. Y ahí es donde Él se enfoca en la santidad, Amén, en ser separados, apartados. Él dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice que no toquen lo inmundo, no hagan nada de lo que antes hacían. Si antes seguían lo que el resto hacía, que ya no lo hagan, sino que hagan ahora la voluntad del Señor. Amén.
Entonces, volviendo a Juan 15:2, donde dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, o sea, ya no será parte de su pueblo. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Entonces, vemos acá la importancia de constantemente ser santificados, como dice acá, así como cuando ustedes cuidan lo que ustedes han sembrado, ¿verdad? Si ustedes ven que le cayó algún sucio, lo van limpiando. Si ustedes ven que una rama tal vez o una hoja se va haciendo viejita o que ya no funciona como antes, la van cortando para que nazca mejor. Entonces igualmente dice el Señor, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces Amén. la santificación, la limpieza en nosotros espiritual es constante. Amén. Dice el versículo 3, ¿cómo es eso que nosotros vamos siendo limpiados? El versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya. Entonces la palabra del Señor es la que nos limpia. Amén. Aleluya. Esa palabra viva y eficaz que obra en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, la sentimos en nuestros corazones, nos redarguye, ¿verdad? Nos hace sentir si estamos haciendo algo indebido, si nos estamos apartando del Señor o si estamos en el camino correcto. Y en 2 Corintios 7:1 seguimos viendo en esta parte. Dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Entonces, teniendo nosotros esta palabra para ser purificados, para ser limpiados, que cada día la atesoremos, que cada día la guardemos en nuestros corazones, pues así la podremos poner por práctica. Entre más uno conoce entre el bien y el mal, más uno lo puede poner por práctica. Pero si uno no conoce algo, entonces sigue en el mismo error. Por eso es importante leer, escudriñar la palabra, es importante lo que hacemos nosotros acá, ¿verdad? Asistir a los servicios, porque así también el Señor nos habla. Hay veces que puede que ustedes hayan notado, a mí me ha pasado, a veces uno lee en la casa y el Señor le habla, pero hay otras que uno se queda como con unas preguntas. ¿Qué querrá decir el Señor en este versículo? Y luego el Señor Jesús, sea un sábado, un domingo o el día miércoles que hay estudio bíblico, ya el que está enseñando aquí al frente le responde esa pregunta que usted tenía. Entonces vemos cómo es importante también congregarnos. Amén. Pues el Señor Jesús está ahí para hablarnos en todo momento. No tienes la respuesta, el Señor te la dará, pero debes buscar su rostro. Aleluya. Y seguimos viendo el versículo 4, volviendo a Juan 15:4. Aleluya. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Poniéndonos a pensar primero cómo usa el Señor Jesús estas figuras, ¿verdad? Hablando de la vid, vemos nosotros que si yo voy a cortar, ¿verdad? Una manzana o en este caso una uva,
¿Qué pasa? Esa uva es la única que se mantiene, no le crecen más, ¿verdad? No nacen otras, no vemos más fruto. Pero si yo dejo el árbol ahí un tiempo, conforme van pasando las estaciones siguen llegando esos frutos. Pero si corto y la mocho todo, no queda nada, ¿verdad? Entonces, vemos ahí la importancia. Dice, yo soy la vid. El Señor Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. El que permanece en él, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada Amén. podéis hacer. Aleluya. Pensando entonces en esos frutos ya en lo espiritual, si vemos en Gálatas 5:16. Aleluya, Gálatas 5:16. Vamos a leer varios versículos acá. Dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Amén. Vemos acá cómo el Señor Jesús nos muestra esto ahora en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que si nosotros permanecemos en Él es andar en el Espíritu, pero si nosotros no permanecemos en Él es andar en la carne, es satisfacer los deseos de la carne. Dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Nuestra carne, hablando de nuestra humanidad, está inclinada a hacer el mal, está inclinada hacia el pecado, pero el Espíritu de Dios en nuestras vidas nos guía hacia el bien, nos guía hacia el camino de salvación. Entonces, por eso se oponen, ¿verdad? Porque quieren lo opuesto. Pero dice, si sois guiados por el Espíritu, entonces no estáis bajo la ley. Si nosotros estamos en el Señor, entonces nosotros vamos a tener esa firmeza, esa fuerza, esa valentía para continuar en el camino del Señor. Aleluya. Y entonces nos muestra los ejemplos de las manifestaciones de las obras de la carne, que hay muchas cosas, que esas no son todas, ¿verdad? Porque ahí dice, y cosas semejantes a estas, hay cosas que nosotros sabemos que son malas, y entonces el Señor dice, ese es un ejemplo de las cosas que no me agradan, pero hay otros frutos que hay en mí, pero ¿cómo los obtendremos? Como decía la palabra del Señor, permaneciendo en Él. Si permanezco en Él, ¿qué va a haber en mí? Amor. Amén. Si permanezco, va a haber gozo, Aleluya. va a haber esa paz, vamos a ser pacientes, benignos, ¿verdad? Vamos a ser buenos hacia con los demás, va a haber esa bondad de ayudar, de estar ahí para los otros, va a haber esa fe genuina en el Señor, Amén. va a haber esa mansedumbre, aleluya, va a haber esa templanza, ese dominio propio. Aleluya. Todo ello va entonces a crecer en nosotros. Si seguimos viendo Juan 15:6.
Aleluya. Dice la palabra, Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Vemos entonces cuando nosotros pensamos igual, si usted tiene una planta, si usted tiene algo que está sembrando y ve que ya no está dando fruto, uno empieza a cortar los que no dan fruto y deja el resto, ¿verdad? Para que sigan dando fruto. ¿Y qué pasa ya cuando usted lo corta? Ya no le sirve, pero sí le sirve para hacer fuego. Entonces por eso eh, dice, será echado fuera como pámpano, se lo cortarán, se secará entonces, y entonces dice, los echan en el fuego y ahí arden. Hablando de lo físico, hablando de esa comparación, pero ya hablando de lo espiritual, si vemos en Mateo 13:36. Juan 13:36 dice, la palabra del Señor dice, por título Jesús explica la parábola de la cizaña. Dice entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, nuestro Señor Jesús es el que siembra esa buena semilla. Amén. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Amén. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles el Señor Jesús, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vemos acá entonces cómo el Señor Jesús nos habla sobre ello, ¿verdad? Ya hablando, hablábamos que hay buen fruto, ¿verdad? Y otros que no dan fruto. Entonces aquí vemos un mal fruto, ¿verdad? La cizaña. Entonces dice que para ellos habrá un castigo, ¿verdad? Y aquí mismo nos define que hay una diferencia. La buena semilla que da fruto son los hijos de Dios, mas las cizañas son los hijos del malo o los hijos del diablo. ¿Verdad? El Señor Jesús hace una diferencia ahí. Entonces Él dice que el enemigo mismo siembra, pero en este caso no siembra para salvación, sino para perdición. Entonces dice que la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así como lo hacen en lo terrenal, así será en el fin de este siglo. El Señor Jesús llevará a su iglesia separado, ¿verdad?, a una vida eterna con Él, pero los otros que permanecieron en iniquidad, permanecieron en pecado, permanecieron separados de Dios, nunca buscaron del Señor o nunca se arrepintieron, nunca quisieron arreglar esa situación con Él. ¿Qué pasará con ellos? Dice que serán echados en el horno de fuego. Amén. Aleluya, donde dice allí será el lloro y el crujir de dientes. Sabemos que al ver eso tal vez no sea algo literal, ¿verdad? Un horno literal, pero sí algo donde ellos estarán sufriendo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque estarán sin Cristo, ¿verdad? Sin esperanza. Entonces vemos acá cómo el Señor Jesús nos habla de ello. Y si seguimos entonces ahora, volvamos a Juan 15.
Aleluya. Juan 15, versículo 5, por eso nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. Entonces el Señor Jesús nos sigue pidiendo es que permanezcamos en Él, que tengamos esa firmeza en el Señor, así como nosotros vemos este ejemplo que el Señor nos deja, así como ustedes ven los frutos afuera, sean manzanas, sean diferentes frutas, ¿verdad? Como las uvas acá, hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre el buen fruto y el mal fruto. Y el Señor quiere que nosotros haya buen fruto, que nosotros sigamos siempre dando fruto. Aleluya. Y que continuemos en ello, que haya esa santificación también, porque dice que lo limpian también. Dice el versículo 2, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, esa constante limpieza es la que el Señor Jesús quiere de nosotros, el que diariamente presentemos nuestras vidas delante del Señor y le digamos, Señor, cada día yo quiero ser santo, separado del mundo, separado del pecado. Cada día yo quiero parecerme más y más a ti, como cuando tú viniste a este mundo. Tú te manifestaste en carne y no pecaste, no hubo pecado en ti. Eso significa que yo puedo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Entonces es importante orar al Señor, pedirle, rendir nuestra voluntad ante Él y Él nos guiará, nos ayudará y también nos soltar esta palabra, porque la palabra, como nos dice, estáis limpiados por la palabra que os he hablado. ¿Cómo es que esta palabra nos limpia? No es el tener la palabra en nuestras casas, ¿verdad? Eso no nos limpiará. Pero si yo la abro, yo la leo, el Señor me va revelando. Lo que tú pensabas era erróneo, no era correcto. Lo que tú hacías no era correcto, no le agrada al Señor. Pero esto, si tú haces estos pasos, lo que la palabra nos enseña, te irá bien. Podrás entonces encontrar el camino para la salvación. Aleluya, pero ¿qué pasa? Con la santidad también hay que tener en cuenta que vendrá aborrecimiento de parte del mundo. Si vemos en Juan 15, 18, entonces nosotros queremos agradar al Señor, pero también pasaremos esto, veremos esto. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque cuando el Señor Jesús vino a este mundo, le aborrecían, ¿verdad? No todos le creían, algunos pensaban que él estaba blasfemando, ¿verdad? Estaba pecando, porque no creían que él era el Mesías, no creían en él, entonces lo aborrecían. Pero dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si nosotros pensamos, ¿verdad?, en los diferentes grupos que existen también en el mundo, por ejemplo, si a alguien le gusta el deporte, hay un grupo que le gusta tal vez el voleibol, otros el básquetbol, el baloncesto, ¿verdad? Otros tal vez el fútbol. Entonces todos tienen su equipo, ¿verdad? Que les gusta algún deporte y vemos como separaciones que dicen, no, el beisbolista es mejor, no, el basquetbolista es mejor, no, y así, ¿verdad? Entonces, pero hablando ya en nuestra vida espiritual, el que es del mundo se goza con el que es del mundo porque tienen las mismas prácticas, las mismas creencias, los mismos gustos. Pero ¿qué pasa con el cristiano? El Señor Jesús nos dice, sepárate, ¿verdad? Sé la diferencia. Llénate es de mi fruto, no del pecado que ellos hacen. Entonces, por eso es que nos aborrecen porque no hacemos lo mismo que ellos, porque el Señor nos dice que nos limpiemos. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Entonces él dice, si ustedes se ponen a pensar que el siervo no es mayor que su Señor, yo siendo el Señor, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesús, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, que tiene toda la autoridad, todo el poder, si a Él, siendo lo que Él es, el Dios Todopoderoso, siendo el Mesías, aún así lo aborrecían, Él dice, mucho más también a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes son hijos del Señor, porque ustedes están siguiendo los mandamientos de Dios. Aleluya. Dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero también él dice, aunque van a haber algunos que los aborrezcan, ¿verdad? También van a haber otros que sí van a recibir lo que ustedes dicen. Porque también en el tiempo del Señor no era que todos completamente lo aborrecían o no le creían, pero había un grupo que sí creía al Señor, que sí quería escuchar al Señor. Aleluya. Así como nos leía el pastor, ¿verdad? Durante ese tiempo había una gran multitud. Todos ellos estaban sedientos, ya el Señor ya les había hablado, ya les había predicado, pero aún así ellos querían más. Ellos fueron hacia una barca a buscar al Señor y el Señor no estaba ahí, ya se había ido. Pero ellos no se dieron por vencidos, vieron otras barcas, se subieron y lo fueron a buscar. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos que sí están sedientos por el Señor y asimismo cuando nosotros hablemos de la palabra del Señor ellos la guardarán, pero hay otros que no. Entonces dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si ellos conocieran realmente al Señor Jesús así como nosotros conocemos a Dios, ¿qué pasaría? Ellos estarían contentos, estarían alegres con nosotros, dirían, ¿dónde vamos? ¿Dónde? ¿Cuándo es el culto? Ellos tendrían esa sed también como nosotros. Pero ¿por qué no la tienen? Porque aún no conocen al Señor, porque aún no han sentido la presencia de Dios. Aleluya, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces, como el Señor Jesús ya vino a este mundo y les habló de la palabra del Señor, y tal vez en otras ocasiones, ¿verdad? No Él necesariamente, pero Él por medio de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos que Él dice que ya no tienen excusa. ¿Por qué? Porque la palabra les fue hablada. Ya luego queda la decisión en ellos. ¿Quieren recibir al Señor? ¿Quieren escuchar la voz de Dios? ¿O qué harán? Entonces, dice, ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Entonces pensar también en ello, como él nos dice en su palabra, a veces ustedes van a ver que los aborrecen o que no quieren estar con ustedes o que no quieren recibir su palabra o ni escucharles o ni verles, pero no piensen únicamente, es que soy yo como persona. No dice, no, es porque tú tienes a alguien especial en ti, que aunque ellos no saben cuán especial Él es, tú sí lo sabes. Aleluya. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no les hizo nada malo, ¿verdad? Todo lo que el Señor Jesús hizo era para su bien, les enseñó el camino hacia la salvación. Hizo milagros, sanó enfermos, aleluya, hizo grandes cosas. Estuvo ahí, ¿verdad? Aún cuando se le murieron familiares a otras personas, Él estuvo ahí, oró por ellos, resucitó a muchos de ellos, hizo muchas cosas grandes. Entonces, no es que el Señor Jesús haya hecho algo malo, solo es que las personas no le conocieron. Dice el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Nosotros tenemos algo grande, amén, el Espíritu de Dios en nuestras vidas y por medio de él nosotros tenemos las fuerzas, ¿verdad? Amén. Para poder vivir en santidad, para Amén. poder Gloria a vivir firmes en él. Y lo que leíamos, ¿verdad? Con nuestro hermano Josué en el principio, Juan 17, vamos a ver el versículo 9. Aleluya, el Señor Jesucristo, Señor Jesús, habla. Él ora y vemos acá como Él dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aleluya. Vemos acá entonces que el mismo Señor Jesús pide por favor hacia nosotros, para que el Señor nos ayude a permanecer en esa santidad, en esa separación, limpios, puros. Aleluya. Dice que aunque él, hablando de él físicamente, no estaría más en el mundo, dice que sean guardados, sus discípulos sean guardados en su nombre, en el nombre de Jesús, para que sean uno así como nosotros. Aleluya. Parte de la santidad requiere la unidad, ¿verdad? Amén. Que nosotros seamos unidos. Amén. Cuando nosotros somos unidos, ¿qué pasa? Estamos ahí para ayudarnos y enseñarnos el camino hacia la salvación. Entonces, si vemos a un hermano que se está separando del camino del Señor, ¿qué hacemos? Primeramente orar, ¿verdad? Orar por el hermano para que se acerque hacia Dios. Y también si tenemos esa cercanía, enseñarle, ¿verdad? Si hay algo que ellos están haciendo que no es agradable al Señor, pero que el Señor ha puesto en nosotros de enseñarles, podemos hacerlo con amor, conforme a la palabra. Aleluya. Si seguimos viendo el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Aleluya. Entonces, el Señor Jesús sabe que atravesaremos diferentes circunstancias, pruebas, tentaciones, como vemos acá, aborrecimiento, diferentes cosas vendrán a la vida, pero nosotros tenemos al Señor Jesús quien nos guarda, ¿verdad? Quien nos da las fuerzas. Aleluya. Que cuando llegue la tentación, tú sentirás esa fuerza para poder decir no, o para caminar para otro lado, o para hacer otra cosa, para no pecar contra el Señor. Aleluya. Entonces es importante que nosotros permanezcamos en esa verdad. Y para terminar, veamos el Salmo 119. Amén. Aleluya, versículo 9. Amén. Aleluya. Vamos a ver, la palabra del Señor dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios,
más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Este debe ser la oración, el anhelo, el deseo de nosotros, ¿verdad? Así como vemos acá, que Él dice que con todo su corazón te ha buscado, con todo el corazón ha buscado al Señor. Y le dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Es como una oración que le hace al Señor, ¿verdad? Que le dice al Señor Jesús que no se quiere desviar, que no lo deje desviarse. Él le dice al Señor que Él ha guardado sus dichos, ha guardado la palabra del Señor en su corazón. ¿Por qué? Porque Él reconoce que guardándola no pecará contra Él. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Aunque Él ha guardado, también reconoce que hay mucho más por aprender en la palabra del Señor, porque Él dice, enséñame tus estatutos. Entonces cada día nosotros saber que hay más por aprender. Y aunque hay muchas cosas que ya sepamos que el Señor ya nos ha enseñado, hay mucho más por aprender. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Él mismo ha contado las maravillas del Señor, ha contado de la palabra, ha contado del Señor Jesús. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Entonces Él dice, Él se goza más estar en el Señor que vivir en el mundo con las riquezas que adquiere, ¿verdad? Entonces Él dice, atesoro más tu palabra es más valiosa. Lo que tú me enseñas, lo que tengo en ti, la vida en ti es más precioso que toda riqueza, que todo dinero, que casa, que carro, que todo lo que uno tenga, ¿verdad? Porque el Señor Jesús es mucho más valioso. Las cosas que hay en el mundo son temporales, hay un tiempo que las tendremos, pero que es para siempre, Señor Jesús, Él es eterno, ¿verdad? A Él lo tendremos siempre y eso debemos de atesorarlo. Dicen tus mandamientos, meditaré, consideraré tus caminos. Entonces, además de nosotros guardarlo en nuestro corazón, ¿verdad? Guardarlo en nuestras mentes, es importante meditar en ello, pensar en ello, ¿verdad? Entre más uno piensa en la palabra del Señor, más el Señor le revela, más el Señor le muestra. Pero si uno solo lo lee, lo guarda, se olvida de lo que aprendió ese día, no le va a abundar esa palabra, ¿verdad? Pero si uno la lee y luego la piensa, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea aún cuando uno va al supermercado, ¿verdad? A veces uno puede ir también meditando ahí en la palabra del Señor. ¿Qué pasa? El Señor Jesús le enseña a uno cómo puedo aplicar esto, que aunque parece que solo se aplica tal vez en la casa o solo en la iglesia, el Señor nos enseña, no, esto se aplica en todo lado, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es algo que es para toda nuestra vida, para enseñarnos en toda nuestra vida. Dice, consideraré tus caminos, porque es importante meditar o pensar en la palabra, porque así podremos también pensar en cómo aplica mi vida ahora, porque a veces en una etapa de nuestro crecimiento la palabra del Señor aplica nuestra vida en ese momento, ¿verdad? Y hay otras que aplican en el futuro, hay otras que aplican en todo momento, pero va cambiando nuestra vida, entonces vemos, oh, hay que aplicarlo aquí, aquí y aquí. Pero ¿qué pasa si no medito en ella? Se me olvida aplicarla en un área de mi vida. Entonces, considerar nuestros caminos, considerar el camino en el Señor. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Que ese sea entonces el deseo de nuestro corazón, siempre regocijarnos, siempre deleitarnos en la palabra del Señor y no olvidarnos de ninguno de sus mandamientos, de nada de su palabra. Aleluya. Nuestro pastor con nosotros.